Muy buenos días, sean bienvenidos a esta nueva emisión de Hoy Toca Libro. Seguimos con el ciclo de teatro, yo soy Paula Reynoso. Mi nombre es Abraham Gutiérrez. Y el día de hoy tenemos otra invitada. Este ciclo lo iniciamos con un invitado especial y lo vamos a cerrar con otro invitado muy especial, que es la doctora Jimena. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Un gusto tenerla aquí. Y bueno, en este programa vamos a hablar de Henrik Ibsen y de la obra Casa de Muñecas. Pero primeramente nos gustaría que nuestra invitada se presentara, nos dijera un poco de su relación con el teatro. Bueno, yo soy profesora del Departamento de Letras de esta universidad y mi relación con el teatro es total porque en mi trabajo de investigación me dedico justamente a la investigación teatral, a la investigación sobre la teoría teatral y a la necesidad desde el punto de vista de la docencia de que los estudiantes entiendan el teatro como un género que pertenece y no al mismo tiempo a la literatura, como un texto que está escrito para ser representado. Me llama la atención que comentaba, es un género que pertenece sí y no a la literatura propiamente. Uh-huh. ¿Hay una gran diferencia entre ser representada y leída? Sí, claro que sí. Digo que es un género que pertenece y no al ámbito de la literatura, porque para empezar el dramaturgo cuando escribe teatro lo hace desde la perspectiva literaria, no solo porque utiliza lenguaje verbal, uh-huh, sino también porque lo hace desde una perspectiva artística, es decir, desde un plan poético, pero ese plan poético no está hecho para que un lector en silencio lo lleve a cabo a través de la lectura, sino para que un director y unos actores lo imaginen y lo representen sobre el escenario para que a su vez un espectador lo pueda visualizar. A eso nos referimos cuando decimos que el género teatral es literario y al mismo tiempo no. Si en su condición de texto literario es así porque pertenece en el ámbito de la creación dramatúrgica al ámbito de la lengua y no es literario, o sea, espectacular porque está destinado a la representación espectacular arriba de un escenario o donde haya una situación comunicativa de un actor representando y un espectador viendo lo que se representa. Bueno, eso es en relación al texto teatral. Vemos aquí, bueno, la relación que nosotros hacíamos al principio de este ciclo era recalcar la importancia de la representación y de tomar en cuenta esto. Y lo hablábamos con el profe Layune, que él se dedica más a la parte de la representación, y ahora con la maestra vemos un poco la parte del teatro como texto. Y bueno, ya adentrándonos un poco en el texto de hoy vamos a discutir, como ya mencioné, la obra de Henrik Ibsen. Y bueno, quisiera lanzar este comentario para ver qué opinan ustedes dos sobre la polémica que causaba este autor respecto a los valores victorianos de la época. Y él como autor solía tomar temas muy polémicos. Bueno, efectivamente tienes razón, Paula, al señalar que Henrik Ibsen resultó ser no solo un dramaturgo incómodo, sino además censurado con algunas de sus obras. Una de ellas justamente es Casa de Muñecas, porque ponía en duda a través de la representación del ámbito más íntimo de la burguesía emergente del siglo XIX, todos los conflictos que subyacían a un modelo tradicional de la familia y que en el contexto victoriano y en el contexto de la Noruega del siglo XIX pertenecía a la familia desde el punto de vista del protestantismo. Y lo que hace Henrik Ibsen es, a través de una perspectiva que va más allá de estas estructuras sociales, revelar los conflictos que convoca la condición humana en un contexto de represión. Yo investigué, bueno, me parece, ligando lo que dijo la doctora, es importante cómo hace desautomatización, ¿no?, de los valores propios de aquella época. Investigué un poco, así como una curiosidad, que alguna vez se representó, no sé si la primera vez o alguna de las primeras veces, la protagonista, Nora, en ese caso la actriz que protagonizó ese rol, vamos a ver si puedo evitar un spoiler, ¿no?, de la obra, pero abandonó el papel
porque no estaba de acuerdo con el final de la obra. No estaba de acuerdo con este rompimiento de valores. Quería que se mantuviera más tradicional. Esto me hace pensar en la represión misma que tenían los propios autores respecto a los valores y cómo eran obligados de alguna manera por Ibsen, ¿no? A representarlos. Sí, incluso cuando se ha visto, a lo largo de la historia, lo mencionábamos en el programa con el profesor Layune, que los actores siempre fueron vistos como unos rebeldes, como los que tendían a romper, y que incluso a alguien, como actriz, en este caso de esta primera actriz que mencionas, incluso a ella, que podría tomársele como rebelde, cause un conflicto para ella moral. Es impresionante el ver a qué grado Ibsen rompe o trata de revelar, como usted mencionaba, la condición humana, y cómo, a pesar de que se tengan ciertos valores, va a haber esta clase de conflictos. Claro, sí. Bueno, pues para empezar, ustedes hablan del famoso lugar común de que los actores son de moral ligera, sí, o de cascos ligeros. Y si pensamos en el contexto del teatro del siglo XIX, estamos más bien en un formato del acontecimiento teatral muy aburguesado, justamente, es decir, que tiene toda una estructura bien sistemática y bien dirigida desde el punto de vista de los estratos sociales. El teatro se hacía en los grandes edificios teatrales del siglo XIX para la burguesía, y por lo tanto el tema era burgués o aludía a los valores de la burguesía. El problema que tenemos con Henrik Ibsen es que efectivamente retrata los valores de la burguesía, pero no desde un punto de vista convencional o idealizado, sino desde un punto de vista crítico. En ese sentido, incluso trastoca la visión de mundo de los propios actores de su contexto. Y esto también es interesante desde el punto de vista de la biografía de Henrik Ibsen, porque en un momento dado, como un adulto maduro, por ahí de los 30 años, y en una situación económica difícil, él decide salir de Noruega y vive un tiempo en Alemania y en Italia, y la salida de Noruega le permite tener una perspectiva distanciada de su propio contexto cultural e histórico, y por lo tanto crítica. Entonces se dice también, bueno, no se dice también, es un hecho, que en este momento de exilio o de autoexilio es cuando empieza su verdadera producción dramática importante. Entonces, en ese sentido, su salida de su contexto en buena medida ayuda para que él tenga esta perspectiva crítica que fue tan censurable en su época. Con lo que dijo, doctora, y retomando clases que tengo actualmente con literatura barroca, de alguna manera imaginar esta comparación entre Lope de Vega y Cervantes. Lope de Vega también atendía más a los gustos burgueses, mientras que Cervantes pues ya reflejaba o hacía una crítica a toda esta burguesía o toda la ideología que se tenía en aquella época. Bueno, el ejemplo que pones es interesante en el sentido de que en el contexto español tenemos una situación histórica, política, cultural y religiosa totalmente distinta, en el sentido de que toda la producción literaria, y en este caso la producción teatral también, estaba totalmente sometida a la censura a través de la institución de la Inquisición, de manera que toda la literatura que se producía y todo el teatro que se representaba pasaba por la censura. Si me permiten rápidamente la aclaración, claro, que el protagonista del teatro era Lope. ¿Por qué? Porque Lope naturalmente era un dramaturgo que se ajustaba completamente a las convenciones dramáticas de su época. Tan es así que escribió El arte nuevo de hacer comedias, que fue la preceptiva dramática de su época. Lo que sucedía con Cervantes es que, por un lado, efectivamente Cervantes ponía el foco de sus ficciones dramáticas en personajes que convencionalmente no eran los protagónicos, es decir, en personajes de los bajos fondos, y generaba empatía hacia el espectador en estos personajes, cuando en una sociedad tan fuertemente estratificada, lo que importaba era que los personajes empáticos o que generaran empatía tenían que ser los nobles. Con esta aclaración pasamos a una canción de Al ritmo de la pluma. Les recordamos que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como @hoytocalibro. Esperemos que disfruten esta canción.
Nadie, no es para hoy. Día de Navidad, ni para mañana. Pero ¿acaso...? El buzón está vacío. ¡Qué locura! ¿No sería seria su amenaza? No puede ocurrir semejante cosa. Tengo 3 hijos. Por fin encontré la caja con el traje. Está bien, ponla sobre la mesa. Me parece que está bastante roto. De buena gana lo haría trizas. Oh, no, eso no. Puede arreglarse fácilmente con un poco de paciencia. Sí, iré a rogar a la señora Linde que venga a ayudarme. ¿Salir otra vez? Con este mal tiempo, la señora tendrá frío, caerá enferma. No sería eso lo peor que pudiera ocurrirme. ¿Cómo están los niños? Los pobrecitos juegan con los regalos de Navidad, pero... ¿Hablan mucho de mí? Están acostumbrados a estar con su mamá. Sí, Ana María, pero ya ves, en lo sucesivo no podré jugar tan a menudo con ellos. Los niños pequeños se acostumbran a todo. ¿Tú crees? ¿Supones que olvidarán a su mamá si se marchara para siempre? Dios nos libre, nunca. Muy buenas tardes, continuamos el segundo bloque en el que hablaremos de la obra de Henrik Ibsen, Casa de Muñecas. Me gustaría preguntarles la opinión propiamente de esta obra, qué es lo que opinan de los personajes, que a mí se me ha hecho muy interesante, sobre todo la protagonista. Sí, a mí me recalcó mucho el cómo al principio, y lo veíamos en la primera lectura, Nora parece como una mujer muy frívola, que solo se interesa por el dinero, pero finalmente cuando nos confiesa su secreto, que es por lo que se va a desarrollar toda la obra, ya lo verán quienes se animen a acercarse a leer esta obra, nos revela otra cara de Nora, de la cara de madre preocupada, de cabeza de familia, que hasta cierto punto no deja de revelar también una cierta desesperación y un poco de esa ligereza que tuvo para pedir ese préstamo, como no tanto sin pensar en las consecuencias, pero sí ignorándolas por completo. Entonces me parece interesante cómo la configuran desde estas dos caras, como la que incluso le muestra a su esposo y la que siempre estaba preocupada. Sí, bueno, esto es propio del teatro, el fingimiento, y con esta obra tenemos un claro ejemplo de ello, por 2 caminos, ¿verdad? El teatro de la familia feliz, por un lado, y dentro de ese núcleo social de la familia, los pequeños secretos de cada uno de sus integrantes, que en el caso de Casa de Muñecas se centran en la figura de Nora como un segundo grado de fingimiento. Pero ¿qué les parece si antes de seguir adelante con qué opinamos sobre los personajes, en términos generales decimos de qué trata el argumento? Casa de Muñecas es la historia de un matrimonio aparentemente feliz, que en un momento dado se desestabiliza por la intromisión de un personaje ajeno a esta felicidad, y ello trae consecuencias aparentemente trágicas para esta familia. Ese es el argumento en términos generales. Sí. ¿No? Sí, bueno. Y bueno, lo interesante de este retrato de familia es que, como decíamos, se trata de un drama burgués porque parte de, en primer lugar, el núcleo más importante de una sociedad, que es el núcleo familiar, y cómo cuando entramos a los recovecos de la vida de cada uno de sus integrantes, estos valores comienzan a desestabilizarse. Y lo que hace Henrik Ibsen al entrar a estos recovecos de la vida de cada uno de los personajes de Casa de Muñecas es al mismo tiempo darnos una visión crítica, no solo de la familia burguesa protestante de la Noruega de su tiempo, que es prácticamente la Noruega del siglo XIX, porque Ibsen nace a mitad de la primera mitad del siglo XIX y muere hacia el final del siglo XIX, sino que también nos da una visión crítica de algunas estructuras sociales que en un momento dado
desestabilizan la configuración homogénea y unitaria del ser humano inserto en el núcleo familiar. Por ejemplo, la figura del usurero, y cómo la figura del usurero en un momento dado se apodera del alma humana y genera una situación conflictiva en la vida del ser humano. Entonces, este retrato de la burguesía que hace Henrik Ibsen no solamente nos habla del núcleo familiar, sino también de otros actores sociales o de otras estructuras sociales que desestabilizan en general a la figura humana, ¿no? Sí, a mí algo que me recalca mucho sobre lo del núcleo familiar y cómo se retrata la familia burguesa es el personaje del esposo, cómo tiene ciertas actitudes con su esposa que se nota cómo hay una dinámica de cariño, de amor entre ellos, pero el esposo tiende a tener este papel dominante sobre ella. En cuestión, por ejemplo, un elemento muy, muy pequeño que es el de no dejarla comer las almendras garapiñadas porque se le arruinarán los dientes. Es algo muy, muy curioso cómo tienen esta dinámica muy, pues, de jerarquías. El padre es la cabeza de familia y es quien tiene el mandato. Sin embargo, al ver la otra cara de la que hablaba yo, de Nora, también vemos que la madre podría llegar a tener el papel de sostén, pero siempre era oculto e incluso era un motivo de vergüenza, por eso ella lo oculta. Sí, incluso yo sentí más una relación con el esposo y Nora un poco más paternal, por lo mismo que dices, la trata de tonta, no la baja, ¿no? Y siempre está como al pendiente de ella, como el primer detonante de que ella tiene un secreto respecto a cómo pagó el viaje de su esposo. Cambia tu percepción que tienes de ella, ya no solo es como la esposa típica que no tiene un trasfondo psicológico tan lineal, tan convencional. Ajá, claro. ¿Verdad? Bueno, lo que dicen es muy interesante porque plantea un parteaguas en este sentido, Casa de Muñecas, no solo en relación con el papel de la mujer en el teatro, sino también en relación en general con el papel de la mujer en la sociedad. Todavía durante algún tiempo del siglo XIX y en algunos lugares del mundo, como ustedes saben, las mujeres todavía no podían votar. Sí. Pero durante el siglo XIX aún, y mucho más atrás, no se diga, la mujer era considerada socialmente y desde el punto de vista civil, desde el punto de vista legal, como una menor de edad, que en el núcleo familiar pasaba de estar bajo la custodia del padre o del hermano a estar bajo la custodia del esposo. Eso significaba que el papel de la mujer estaba totalmente delimitado dentro del núcleo familiar y en sus excepciones, si no dentro del núcleo familiar, en el contexto religioso como monja. Cualquier otra opción, cualquier otra posibilidad era impensable. Lo que sucede con Nora es que dentro del núcleo familiar ejerce aparentemente en esta teatralidad de los roles que cada quien tiene que desarrollar en la familia. Detrás de eso ejerce una acción que la saca de su papel del núcleo familiar, que es tomar una decisión propia para salvar a su familia y sostenerla a partir de ahí y para siempre. Y es un secreto porque del comportamiento de la mujer dependía el honor del hombre. Entonces ella no podía revelar que había tomado esa decisión que era fundamental para que su familia siguiera siendo una familia honorable. Y de ahí el secreto terrible. Lo que sucede una vez que se revela el secreto es que se revela la individualidad, la voluntad, el papel activo de la mujer en un núcleo familiar que no lo tolera, que no lo acepta, y entonces se desata la tragedia desde el punto de vista de su esposo, pero no desde el punto de vista de Nora. Bueno, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo de hoy. De nuevo, agradecerle su presencia, maestra. Muchas gracias a ustedes y no solo lean al teatro, vayan al teatro, porque sin ver teatro no podemos entender o difícilmente podemos entender el teatro que leemos.
Que pasen un excelente día y nos escucharemos la siguiente semana.